68. Tiberio era grueso y robusto, y su estatura mayor que la ordinaria, ancho de hombros y de pecho, gallardo y bien proporcionado. Tenía la mano izquierda más robusta y ágil que la otra, y tan fuertes las articulaciones que traspasaba con el dedo una manzana, y de un capirote hería la cabeza de un niño, y hasta la de un joven. Tenía blanca la tez, los cabellos algo largos por la espalda y cayéndole sobre el cuello, según costumbre de su familia, el semblante hermoso, pero sujeto a cubrirse repentinamente de granos, los ojos muy grandes, y cosa extraña, veía también de noche y en la oscuridad, pero durante poco tiempo, y cuando acababa de dormir. Después su vista se oscurecía poco a poco. Marchaba con la cabeza inmóvil y baja, con aspecto triste y casi siempre en silencio. No dirigía ni una palabra a los que le rodeaban, o si les hablaba, lo cual era muy raro, era con lentitud y con blanda gesticulación de dedos. Augusto había observado sus costumbres desagradables y arrogantes y trató más de una vez de excusarlas ante el pueblo y el senado, como defectos hijos de la naturaleza y no del corazón. Gozó de salud poco menos que inalterable durante casi todo el tiempo de su reinado, aunque desde la edad de 30 años la dirigió a su antojo, sin ayuda ni consejos de ningún médico. 69. Tenía tanto menos celo por los dioses y la religión cuanto que se había entregado a la astrología y estaba persuadido de que todo obedecía a la fatalidad. Sin embargo, temía extraordinariamente los truenos y cuando había tempestad llevaba en la cabeza una corona de laurel, porque esa especie de hojas parece tener virtud de estar al abrigo del rayo. 70. Cultivó con ardor las letras griegas y latinas y eligió por modelo entre los oradores de Roma a Mesala Corvino, cuya laboriosa ancianidad había admirado desde muy joven, pero oscurecía su estilo a fuerza de afectación y extrañas formas. Lo que improvisaba valía algunas veces más que lo que había meditado. Compuso un poema lírico titulado Elegía sobre la muerte de César. Escribió también poesías griegas en las que imitó a Euforión, Tiano y Partenio, autores que le deleitaban y cuyas obras y retratos hizo colocar en las bibliotecas públicas, entre las de los escritores antiguos más ilustres. Por esta razón muchos eruditos rivalizaron en dirigirle comentarios sobre estos poetas. Mostró también por la historia legendaria un gusto que llegaba hasta el ridículo y lo absurdo. Así pues, para experimentar el saber de los gramáticos por los que, como ya hemos dicho, mostraba cierta debilidad, les proponía cuestiones como esta. ¿Quién era la madre de Cuba? ¿Cuál era el nombre de Aquiles entre las doncellas? ¿Qué cantaban ordinariamente las sirenas? El día que entró por primera vez en el Senado después de la muerte de Augusto para satisfacer a la vez la piedad filial y la religión, creyó deber ofrecer, como ofreció Minos después de la muerte de su hijo, sacrificio de vino e incienso, pero sin tocar la flauta. 71. Aunque hablaba con facilidad la lengua griega, no la usaba en todas las ocasiones, absteniéndose sobre todo de ella en el Senado, y habiendo empleado un día la palabra monopolio, pidió perdón por aquel vocablo de origen extranjero. Otro día, cuando leían delante de él un decreto de los senadores en el que se encontraba la palabra griega emblema, incrustaciones de oro, opinó que debía cambiarse aquel término extraño y reemplazarse por una expresión latina, y si no la había recurrir a una perífrasis. Prohibió a un soldado a quien se pedía testimonio en griego que contestase de otra manera que en latín. 72. Durante todo el tiempo de su retiro, solamente 2 veces trató de volver a Roma. La primera vino en un trireme hasta los jardines inmediatos de la Naumaquia, habiendo colocado soldados en las 2 orillas del Tíber para separar a cuantos salieran a recibirle. La segunda llegó por la vía Apia hasta 7 millas de Roma, pero no hizo más que mirar las murallas y volvió atrás. En esta ocasión le había asustado un prodigio, pero no se sabe bien la causa de su regreso cuando su primer viaje. Tenía una serpiente de la especie de los dragones que criaba por placer y alimentaba con su mano. Encontró la comida por las hormigas y un augur le advirtió entonces que temiese las fuerzas de la multitud. Volvió pues apresuradamente a Campania y cayó enfermo en Astura y después, sintiéndose mejor, prosiguió hasta Cirsella. Allí, para que no se sospechase su enfermedad, asistió a los juegos militares y hasta lanzó dardos a un jabalí soltado en la arena, pero estos esfuerzos le dieron dolor de costado, el aire le sorprendió estando caliente y volvió a caer peligrosamente enfermo.
Sin embargo, resistió algún tiempo aún, y habiéndose hecho llevar hasta Misena, nada suprimió de su ordinario género de vida, ni siquiera los festines y demás placeres, bien por intemperancia, bien por disimulo. Un día en que, al levantarse de la mesa y en el momento de dejarla el médico, Caricles le había cogido la mano para besársela, creyó que procuraba examinarle el pulso, le rogó que volviese a sentarse y prolongó la comida. Ni siquiera se abstuvo aquel día de su costumbre de permanecer en pie después de la comida en medio del comedor, con un lictor a su lado, para recibir la despedida de todos los convidados y despedirles del mismo. 73. Entretanto, habiendo leído en las actas del Senado que había declarado absueltos sin oírle siquiera a muchos acusados acerca de los cuales se había limitado a escribir que los había señalado un denunciador, pensó estremeciéndose que se despreciaba su autoridad y quiso volver a Capri, de cualquier manera que fuese, no atreviéndose a emprender nada sino al abrigo de sus rocas, pero detenido por vientos contrarios y los progresos de la enfermedad, paró en una casa de campo de Lúculo y murió en ella a los 78 años de edad y 23 de su principado, el día 17 antes de las calendas de abril, bajo el consulado de Gneo Serronio Próculo y de Poncio Nigrino. Algunos creen que Canígula le había dado un veneno lento, otros que le impidieron comer en un momento en que le había abandonado la fiebre, y algunos, en fin, que le ahogaron debajo de un colchón, porque, recobrado el conocimiento, reclamaba su anillo que le habían quitado durante su desvanecimiento. Séneca ha escrito que, sintiendo cercano su fin, se había quitado el anillo como para darlo a alguien, pero después de tenerlo algunos instantes se lo había puesto otra vez en el dedo, permaneciendo largo tiempo inmóvil con la mano izquierda fuertemente cerrada, que de pronto había llamado a sus esclavos y que no habiéndole contestado nadie se levantó precipitadamente, pero que, faltándole las fuerzas, cayó muerto al lado de su lecho. 74. En el último aniversario de su nacimiento vio en sueños una enorme y admirable estatua de Apolo, Temenites, que había hecho traer de Siracusa para colocarla en la biblioteca de un templo nuevo, la cual le dijo que no sería él quien la consagraría. Pocos días antes de su muerte, un terremoto derribó en Capri la torre del faro. En Misena, cenizas calientes y carbones que habían llevado para calentar el comedor, habiéndose extinguido y enfriado, se encendieron de pronto por la tarde y ardieron hasta muy entrada la noche. 75. A la noticia de su muerte fue tanta la alegría en Roma que todos corrían por las calles gritando, unos «Tiberio al Tíber», otros pidiendo a la madre tierra y a los dioses manes que solamente entre los impíos concediesen lugar al muerto, otros, en fin, amenazando al cadáver con el garfio de las hegemonias. Al recuerdo de sus antiguas barbaries se unía el horror por una crueldad reciente. Un senado consulto había establecido que el suplicio de los condenados se difiriera siempre hasta el 10º día. Ahora bien, algunos desgraciados debían ser ejecutados precisamente el día en que se supo la muerte de Tiberio, e imploraban la compasión pública. Pero, como aún no había nadie a quien dirigirse, estando todavía ausentes Cayo, los guardias temieron faltar a lo mandado, los estrangularon y arrojaron a las hegemonias. Esto aumentó el odio contra el tirano, cuya barbarie se hacía sentir aún después de su muerte. Cuando trasladaron su cuerpo de Misena, la mayor parte de los habitantes gritaron que era necesario chamuscarla en el anfiteatro de Atela, pero los soldados lo llevaron a Roma y lo quemaron con las ceremonias ordinarias. 76. 2 años antes de su muerte, había hecho testamento, existiendo de él 2 ejemplares, uno escrito de su mano y el otro por un liberto, pero los dos perfectamente idénticos y atestiguados por personas muy oscuras. Instituía herederos por partes iguales a sus nietos Cayo y Tiberio, que lo eran el primero por Germánico y el segundo por Druso, y los substituía el uno al otro. También dejaba legados a muchas personas, entre otras a las vestales, a todos los soldados, al pueblo romano y a los inspectores de barrios. Calígula. 1. Germánico, padre de César e hijo de Druso y de Antonia, la menor, fue adoptado por Tiberio, su tío paterno. Ejerció la cuestura 5 años antes de lo que exigían las leyes e inmediatamente después el consulado, enviando a Germania para tomar allí el mando del ejército. Contuvo dentro de su deber a las legiones que, a la noticia de la muerte de Augusto, se negaban obstinadamente, como habían hecho otros, a reconocer a Tiberio por emperador y le ofrecían al mismo el mando supremo del Estado.
Dio pruebas entonces de una piedad filial sólo comparable a la energía que mostró, y venciendo poco después al enemigo regresó para recibir los honores triunfales en Roma. Se lo hizo cónsul por segunda vez, pero antes de entrar en funciones fue, por decirlo así, expulsado de la ciudad por Tiberio, que lo mandó a pacificar el oriente. Después de haber vencido al rey de Armenia, redujo la Capadocia a provincia romana y murió en Antioquía a la edad de 34 años, de una enfermedad que dio lugar a sospechas de envenenamiento. En efecto, además de las manchas lívidas que tenía en todo el cuerpo y la espuma que le salía de la boca, notóse cuando lo quemaron que el corazón permaneció intacto. Ahora bien, créese comúnmente que el corazón impregnado en veneno resiste al fuego. 2. Se creyó que murió víctima del odio de Tiberio y merced a la activa complicidad de Pisón. Estaba éste investido por aquella época del gobierno de la Siria y se creía obligado, según decía, por imperiosa necesidad de ser enemigo del padre o del hijo, y no cesó de inferir a Germánico hasta durante su enfermedad todo género de ultrajes con sus palabras y sus hechos. Así fue que, al regresar a Roma, estuvo a punto de que le despedazase el pueblo y el Senado lo condenó a muerte. 3. Sabido es que Germánico poseía todas las cualidades mejores de cuerpo y alma, en grado que nadie alcanzó jamás. Valor y belleza singulares, gran superioridad de elocuencia y saber en las dos lenguas, admirable bondad de alma, el más vivo deseo de agradar y de que le amasen, y maravilloso talento para conseguirlo. El único defecto que contrastaba con su belleza era tener algo débiles las piernas, pero lo corrigió con la costumbre de montar a caballo después de las comidas. Atacó cuerpo a cuerpo y mató por su mano a muchos enemigos, defendió ante los jueces muchas causas hasta después de conseguidos los honores del triunfo, y entre otros monumentos de sus estudios nos ha dejado comedias griegas. Era igualmente simple en la vida pública y en la privada, entraba sin lectores en las ciudades libres y aliadas de Roma, y donde quiera que veía la tumba de un grande hombre ofrecía sacrificios a sus manes, queriendo reunir en un solo sepulcro las osamentas desde mucho tiempo dispersas de los soldados degollados en la derrota de Varo, las recogió por su mano y las llevó él mismo. Solamente oponía a sus detractores cualquiera que fuese la causa de su enemistad, dulzura y moderación. Pisón había roto sus decretos y maltratado a sus clientes, y no le mostró resentimiento hasta que le vio emplear contra él sortilegios y maleficios. Entonces se limitó a renunciar públicamente a su amistad, según la costumbre antigua, y a confiar a los suyos su venganza si le ocurría alguna desgracia. 4. Recogió hermoso fruto de tantas virtudes e inspiró tal aprecio y tal amor a sus parientes que, Augusto, para no hablar de los demás, dudó por largo tiempo si lo elegiría sucesor, e hizo que le adoptase Tiberio. Hasta tal punto gozaba también del favor popular que, según el testimonio de la mayor parte de los autores, la inmensa multitud que a su llegada o salida se precipitaba a recibirlo o despedirle, le hizo correr más de una vez peligro de muerte. Cuando regresó de Germania, después de haber apaciguado allí las sediciones, salieron a recibirle todas las cohortes pretorianas, a pesar de que solamente se había dado orden de hacerlo a 2 de ellas, y los habitantes de todo sexo, edad y condición llenaron el camino hasta 20 millas de Roma. 5. Pero más grandes y enérgicos testimonios de cariño brotaron a la noticia de su muerte, y después de ella. El día en que murió, apedrearon los templos y derribaron las estatuas de los dioses. Algunos ciudadanos arrojaron a la calle sus dioses lares o expusieron sus hijos recién nacidos. Hasta se dice que los bárbaros en guerra, entonces entre ellos o contra nosotros, consintieron en una tregua como si hubieran perdido a uno de los suyos y compartieron nuestra aflicción, que algunos príncipes, en señal de profundo dolor, se cortaron la barba e hicieron afeitar la cabeza a sus mujeres. En fin, que el rey de los reyes se abstuvo de la caza y no admitió a su mesa a los grandes, lo que equivalía entre los partos a suspender la actividad pública. 6. Consternada y afligida la población de Roma, la primera noticia de su enfermedad, esperaban ansiosamente otros correos. De pronto, al oscurecer, se difundió sin saber cómo la nueva de que Germánico se encontraba restablecido, y enseguida corrieron al Capitolio con antorchas y víctimas. Casi derribaron las puertas del templo, impulsados por la impaciencia de ofrecer a los dioses acciones de gracias, y Tiberio fue despertado por los alegres gritos que cantaban: «Roma está salvada, salvada está la patria, Germánico se ha salvado». Mas cuando se supo con certeza su muerte, ningún consuelo, ningún edicto pudo poner límites al dolor público, que duró hasta las fiestas del mes de diciembre. Las abominaciones de los tiempos que siguieron aumentaron más aún su gloria, y el sentimiento de su pérdida, estando persuadido todo el mundo, y con razón,
de que el respeto y temor que inspiraba a Tiberio servían de freno a la crueldad de éste.